Buenos días para todos, qué lindo volver a encontrarnos en esta mañana en nuestro momento de encuentro. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes sobre lo que es una buena convivencia. Creo que todas las personas anhelamos y deseamos tener convivencia saludable. La Biblia nos habla mucho al respecto, de convivencia saludable. Y en esta charla y en la que viene les quiero hablar de este tema. Cómo tener buenas relaciones, cómo tener buenos ambientes de trabajo, cómo debe ser el ambiente en la iglesia, cómo debe ser el ambiente en el hogar. Todas las personas deseamos estar en un lugar que sea amigable, en un lugar en el cual nos sentamos que estamos siendo bien recibidos y siendo bien tratados. Quiero hablar de un tema que genera mucho problema y que no genera buenos ambientes. Mateo 7 del 1 al 5 nos dice algo muy interesante. Nos dice en el versículo 1 que no juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgado. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo Jesús en su enseñanza allí en el Sermón del Monte. ¿Qué nos está diciendo? Que seamos muy cuidadosos en juzgar a los demás. Creo que no era solo el mal de este tiempo, sino que ha sido el mal de todos los tiempos, el juzgar mal a las otras personas. Cuando yo miro allí en Lucas 7:39, puedo darme cuenta que este mal está muy arraigado en la vida de las personas. ¿Cuál mal? El de juzgar a los demás. Les decía hace un momento, un mal de todos los tiempos. Jesús había sido invitado a la casa de un hombre llamado Simón el Fariseo. Y la historia cuenta que Jesús estaba allí sentado y de repente entra una mujer de la vida y empieza a llorar, se arrodilla, se postra, rompe un perfume y enjuaga los pies de Jesús con ese perfume y luego con sus cabellos masajea y trata de secar a Jesús. Y aquel hombre que había invitado a Jesús a cenar con él, dentro de su mente y dentro de su corazón, porque podemos juzgar de las dos maneras, pensándolo o hablándolo. De cualquiera de las dos maneras estamos haciendo ¿qué? Daño y estamos pecando. Si lo hablamos, vamos a lastimar a la otra persona. Tal vez de la otra manera, la otra persona no lo sabe, pero sin embargo, tenemos que ser conscientes que muchas veces, sin decirlo, estamos juzgando a las personas. Y Jesús, que conoce nuestros pensamientos y que conocía lo que estaba pensando Simón el fariseo, le hace notar que él sabía lo que él estaba pensando y le hace notar que él estaba juzgando. ¿Y qué le dice? Mira, yo llegué aquí y ni siquiera me diste agua para lavarme las manos, no me saludaste con un beso y sin embargo esta mujer ha hecho lo que tú no has hecho. Entonces, una historia en la Biblia que nos muestra claramente de cómo el ser humano es propenso a juzgar. El juzgar a los demás crea muy malos ambientes y rompe muchas relaciones. El problema es que muchas veces cuando juzgamos a otras personas, muchas veces le estamos juzgando de manera ¿qué? Equivocada. Quiero darles otro ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Recuerda la historia de David cuando va a llevarle alimento a su hermano en esa misma historia donde David se enfrenta a Goliat allí en 1 Samuel 17:28? David tenía un hermano que se llamaba Eliab. Y si nosotros vemos esa historia, nosotros encontramos que el padre de David, Isaí, le pide a David, el más pequeño de su casa, que le llevara alimento a sus hermanos y le manda también alimento para el rey. Entonces David en obediencia se va a llevar
todo ese encargue que su padre le había encomendado. Y sucede algo muy interesante. Cuando David llega a aquel lugar y ve que el ejército de Israel estaba muy, muy triste, se llena de angustia. Y dice, ¿qué es lo que está pasando? Pero quiero llegar a lo siguiente. Su hermano, cuando lo vio, lo juzgó muy mal. Y lo juzgó con mucha dureza. Y le dijo, David, tú has venido para ver la batalla, tú tenés un corazón malo, David. Y le dijo cosas muy dolorosas. Pero también David me enseña que él sabía cómo lidiar con esa crítica destructiva, cómo lidiar con aquellas personas que nos juzgan y nos juzgan mal. ¿Qué hizo David? Sencillamente le dijo, son cosas tuyas. Y evadió toda aquella crítica destructiva que su hermano estaba haciéndole en ese momento. Entonces estamos hablando de que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser muy cuidadosos con juzgar a las otras personas, que es algo que no le gusta al Señor y que de la misma manera en que nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados. Entonces, el juzgar a los demás, un mal de todos los tiempos, un mal que hace mucho daño, que rompe muchas relaciones, que no genera buenos ambientes en el lugar donde nos encontremos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que hablamos, decimos de los demás. Nuestra crítica frecuentemente revela mucho acerca de nosotros mismos que a la persona que estamos señalando con el dedo. Esto lo podemos ver en estas dos enseñanzas que acabamos de ver, tanto de Simón el Fariseo como de Elías. Nos muestra lo que hay en el corazón de la persona. Ten cuidado, porque cuando criticas, estás mostrando lo que hay en tu corazón. Y lo otro que te quiero decir es que mis malas reacciones hacia los demás, mire, me invitan a analizar cuidadosamente mi propia vida. Muchas veces no nos detenemos a pensar en esto. ¿Por qué yo estoy teniendo esta actitud con la otra persona? Cuando vayas a juzgar a otra persona, detente a analizarte a ti mismo de una manera cuidadosa. Entonces, el mal de todos los tiempos, el juzgar a los demás. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que no debemos hacerlo. Y que de la misma manera en que juzgamos a los demás, tristemente, un día nosotros también vamos a ser juzgados. Lo segundo que quiero mirar con ustedes, cuando miro este relato allí de Mateo, capítulo 7, versículos 1 al 5, es que el que juzga es un hipócrita. ¿Por qué? Porque deja de ver su propia falta para ver la falta ajena. Vuelvo a repetirlo. La Biblia nos está diciendo aquí en Mateo capítulo 7, de que, versículos 1 al 5, de que el que juzga a la otra persona es un hipócrita. Y nos da la razón por la cual es un hipócrita. ¿Por qué es un hipócrita? Porque deja de ver su propia falta para ver la falta ajena. Déjame sacar la basurita que está en tu ojo. Y esa persona no se da cuenta que tiene una rama, que tiene una viga en su ojo. Sin embargo, se siente con la autoridad de ir y decirle a la otra persona, déjame sacar la basurita que está en tu ojo cuando ella tiene una rama en su ojo. Entonces, es muy importante seguir los consejos que la palabra de Dios nos da para que en el lugar donde nos encontremos, no importa el lugar, tengamos buenas relaciones, haya buenos ambientes. Y el juzgar a los demás es algo que daña y destruye muchísimas relaciones. Entonces, estamos hablando
de que el que juzga, como lo dice en el versículo 5 del capítulo 7 de Mateo, es un hipócrita. Algo que he aprendido de la vida y también lo leí en cierta oportunidad, y cuando leí dije, qué gran verdad. Es la ley del espejo. En una oportunidad, no mucho tiempo atrás, yo estaba juzgando con mucha dureza a una persona. Mal, me estaba zafando mal y me enojaba con esa persona. Un día reflexionando en casa, tranquilo, dije, ¿pero qué me está pasando? ¿Por qué estoy juzgando a esta persona con tanta dureza? ¿Sabe lo que aprendí? Cuando nosotros somos honestos, como les decía hace un momento atrás, y reflexionamos y analizamos cuidadosamente el por qué hacemos las cosas, podemos darnos cuenta los motivos por el cual muchas veces juzgamos y nos enojamos con otra persona. Y es esa ley del espejo. Yo me enojaba con esta persona porque simplemente veía reflejado en él mis defectos. Mis defectos. Cuando me di cuenta de esto, me avergoncé. Entonces, yo te invito a pensar. Cuando algo te hace enojar mucho, cuando te enojas demasiado con una persona y la tratas con dureza y la juzgas con dureza, pregúntate, ¿por qué me estoy comportando así? Probablemente lo que vas a encontrar es que esa persona es un espejo de tu vida y te refleja a ti mismo. Entonces, al verte reflejado en él, eso te provoca muchísimo enojo. Por eso es que la palabra de Dios nos está diciendo que dejemos de ver la falta en la otra persona, la basurita en la otra persona, y más bien nos centremos a mirar más nosotros. Una persona que juzga mucho a otra ve la basurita en el otro, pero no ve la rama o la viga que hay en su propio ojo. Es decir, que sus defectos y sus pecados son mayores que lo del otro, pero sin embargo los queremos corregir a ellos. Entonces, hemos hablado que en una convivencia saludable el Señor nos enseña que no debemos de juzgarnos. Que no debemos de juzgarnos. Hemos aprendido que tristemente ha sido un mal de todos los tiempos. No solo en la época de Jesús, sino en este tiempo y en los tiempos que vendrán, pero que es algo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Son tips, son enseñanzas maravillosas de la palabra de Dios que nos ayudarán a tener buenas relaciones humanas, buenos ambientes en los lugares donde nos encontremos. Y recordemos que lo segundo que estuvimos hablando es que el que juzga es un hipócrita porque deja de ver su propia falta para estar viendo las faltas de los demás. Ahora, es muy difícil, ¿sabe, hermano? Si no nos ejercitamos en esto que les hablaba de reflexionar, de analizarnos a nosotros mismos, nuestras reacciones, el por qué juzgamos, el por qué nos enojamos, el por qué reaccionamos de diferentes maneras. Si nosotros no nos analizamos para traer enseñanza a nuestra vida y cambios a nuestra vida, estaremos desobedeciendo la palabra de Dios. Y por último, antes de corregir a otros, corrijámonos primero a nosotros mismos. Mire qué enseñanza al respecto nos deja allí el profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 5 al 7. Mire lo que dice Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿De qué nos está hablando Isaías aquí? Nos está hablando de que Isaías, él se sentía
y dijo, ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Él no dijo, este pueblo es de labios inmundos. Vivo este pueblo es pecador, yo no soy. No, él primeramente reconoció que sus labios eran inmundos, que él era una persona pecadora. Acá hay un principio muy importante para nuestra vida. Antes de querer salir a cambiar el mundo, primero debemos mirar cómo está nuestro mundo. Leí hace unos días atrás y guardé esta frase que decía, antes de salir a cambiar el mundo, da 3 vueltas a tu casa. ¿A qué nos está invitando? Nos está invitando a tener esta misma actitud que tuvo Isaías, de no mirar por encima a los demás y señalándolos, sino poniéndonos nosotros en primer lugar como personas que posiblemente nuestros labios tienen que ser tocados por un carbón encendido. Me encanta esa imagen con la cual aquí el profeta Isaías nos dice en el versículo 6. O volvió hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido y tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Necesitamos ahora y siempre que el Señor toque nuestros labios. ¿Por qué? Porque muchas veces juzgamos a los demás, somos tropiezo de los demás y estamos pecando contra otras personas, pecando contra Dios y pecando contra nosotros. ¿Y por qué? Porque como les decía, cuando nosotros juzgamos a otras personas, estamos generando malos ambientes y esto no es lo que el Señor quiere. Dios quiere que en el seno de la iglesia, que en los lugares donde nos encontremos, seamos generadores de buenos ambientes, generar buenas amistades. Y todo esto se logra cuando nosotros seguimos los consejos, las enseñanzas de la palabra de Dios. Una enseñanza sencilla, Mateo 7, del 1 al 5, donde el Señor entonces nos invita a no juzgar a los demás, donde nos invita a reflexionar y a pensar que cuando nosotros tenemos este tipo de actitudes, tenemos que mirarnos más hacia nosotros mismos y ver por qué estamos haciendo esto. Recordar que el que juzga es un hipócrita que deja de ver su propia falta para ver la falta ajena. Y estuvimos hablando por último que antes de corregir a otras personas, corrijámonos primero a nosotros mismos y permitamos que el Señor empiece a tocar nuestros labios con ese carbón encendido que limpia nuestro pecado y nos limpia de toda culpa. Que Dios te bendiga, que tus labios sean purificados. Recuerda que el juzgar a los demás no contribuye a una convivencia saludable y que el juzgar a los demás no contribuye a un buen trabajo en equipo en el lugar donde te encuentres. La paz de Dios sea con ustedes.